Muy buenos días, mis muy queridos químicos. ¿Cómo están? Es un gusto muy grande, de verdad, darles la más cordial bienvenida a esta primera presentación del 2024, en la cual pues brindamos un evento gratuito, nuestro primer evento gratuito de introducción, por supuesto, sobre cuestiones que brindan bastante valor y bastantes situaciones de importancia y de presencia especial para en la práctica del laboratorio de análisis clínicos en todo el país, como lo hemos venido haciendo durante los ya casi 5 años que tenemos especializándonos en la parte de regulación sanitaria para laboratorio clínico. Y bueno, es para mí un gusto y un honor, de verdad, muy grande poder tenerlos aquí presentes conmigo en esta primera presentación, como les comento, de un tema que es bastante relevante, químicos, y que trae consigo pues un componente de práctica, de valor del día a día, de todos los procedimientos y las cuestiones que ustedes llevan a cabo dentro del laboratorio de análisis clínicos y dentro de todas las situaciones que tenemos que ver, pues, con la práctica usual de los análisis clínicos que regularmente trae consigo muchos de los componentes y muchas de las cuestiones especiales que tienen que ser revisadas para, en un punto preventivo, evitar complicaciones, problemas y situaciones que pueden comprometer la tranquilidad, el bien y, por supuesto, pues, digamos que la tranquilidad, el buen trabajo, el buen negocio, el buen avío, la buena acreditación y la presencia de su laboratorio clínico respecto a sus pacientes, respecto a sus clientes, respecto a sus competidores, inclusive. Muy bien. Entonces, pues es para mí de verdad un verdadero honor, mis queridos químicos, darles la más cordial bienvenida a esta primera presentación. Gracias por su tiempo, gracias de verdad por pues la nutrida participación que tenemos el día de hoy también. Gracias por brindarnos un poquito de tiempo para este día sábado. Regularmente estos eventos suelo hacerlos entre semana, pero quise iniciar esta primera presentación en vivo de forma gratuita en sábado porque considero que es un poquito más sencillo que ustedes puedan participar, que ustedes puedan venir, que ustedes se pueden tomar pues una hora y media de tiempo, que es lo que vamos a llevar directamente en esta presentación, con algo que realmente les brinde un beneficio, con algo que realmente les brinde a ustedes la posibilidad de verificar, de hacer y de implementar mejores prácticas respecto de evitar problemas y evitar situaciones de carácter legal en su laboratorio. Para todos aquellos, mis queridos químicos, que no me conocen o que no habían estado antes en una presentación de este tipo, permítanme, por favor, presentarme a mí mismo. Yo soy el maestro Ramón Ibarra Ley. Yo soy el abogado principal, soy el titular de la firma legal Ibarra Ley Trade Law. Nosotros estamos ubicados en Ciudad de México. Estamos pues en la capital de la República Mexicana. Somos un despacho de abogados especializado en materia de regulación sanitaria, pero también en negocios internacionales. En este caso, la óptica principal que pues yo he venido haciendo, perdónenme, que yo he venido pues realizando, que yo he venido impulsando, que he venido de alguna forma creando desde hace algunos años para acá. Es la figura, químicos, del compliance legal previo del laboratorio de análisis clínicos. A qué se supone o qué es lo que realiza esta parte del compliance? Déjenme explicarles de una manera muy rápida, de una manera muy ágil, de qué se trata esta cuestión. El compliance es, bueno, la palabra compliance como tal es la palabra cumplimiento, pero el compliance es una figura, químicos, en los cuales un abogado de carácter preventivo regularmente hace esfuerzos, evidencia riesgos, checa situaciones que se tienen que cubrir, hacer o que se tienen que cumplir con el gobierno, con los pacientes o con otras autoridades, con el fin de prevenir que el laboratorio clínico caiga directamente en un problema o en una situación que le signifique algún tipo de gasto o algún tipo de cuestión que traiga consigo una complicación para el laboratorio per se. Entonces, la figura de compliance legal en el laboratorio de análisis clínicos no existía de forma previa. Regularmente el laboratorio siempre es reactivo. Es una empresa que cuando tiene un problema acude directamente a un consultor legal, pero que regularmente suelen ser abogados generales o que suelen ser abogados de cualquier materia civil, penal, administrativa, de cualquier cuestión. Pero
Estamos creando nosotros una especialización directamente en el área legal para laboratorio de análisis clínicos de forma precisa, de forma creada para el laboratorio. ¿Por qué? Esta parte se van a preguntar, bueno, ¿por qué realizar una cuestión de alta especialidad para el laboratorio clínico? Es muy sencillo, mis queridos químicos. Mi familia, a quien agradezco mucho su apoyo, siempre su cariño, la familia Ibarra Ley, nosotros somos dueños de la empresa Microseparaciones, quien es una empresa especializada en el área de electroforesis para el laboratorio de análisis clínicos. Mi señor padre, el ingeniero Miguel Ángel Ibarra, a quien le agradezco mucho sus enseñanzas y que espero que se encuentre en la gloria de Dios, y mi padre, bueno, pasó a mejor vida hace algunos años, él nos enseñó todo lo que es el manejo del laboratorio clínico. Mi padre era una persona muy conocida por ser un profesor en todo el país respecto de las áreas de electroforesis del laboratorio de análisis clínico. La empresa de mi familia fue la encargada en los años 60, imagínense, hace mucho tiempo, de traer la electroforesis de análisis clínicos a México. Esta tecnología y muchas otras tecnologías que al día de hoy son muy comunes, pero que fueron muy conocidas y reconocidas justo por la labor que mi familia realizó. Mi trabajo, químicos, siempre ha sido el laboratorio. Muchos de ustedes y yo nos conocemos de forma personal por servicio, por contacto, por situaciones que hemos tenido en el laboratorio de análisis clínicos. Pero yo como abogado quise crear una subdivisión, mis queridos químicos, en el sentido de darles a ustedes una orientación previa para evitar complicaciones, para evitar sanciones, multas, problemas, demandas y todo lo que afecta directamente al laboratorio de análisis clínicos con un fin meramente preventivo. De eso se tratan estos esfuerzos, de eso se tratan mis cursos, de eso se tratan los servicios, por ejemplo, que nosotros brindamos de forma real para el laboratorio. Se trata de evitar complicaciones. Esa es la figura que yo estoy tratando de impulsar muchísimo en todo el país. He tenido el gran honor de poder hacerlo, se los digo en los últimos años, y me es muy importante que todos y cada uno de ustedes vayan conociendo y se vayan empapando más en la figura del cumplimiento previo. ¿Para qué? Evitamos gastos químicos, evitamos problemas que son más caros, por supuesto. ¿Por qué? Cuando nosotros no prevenimos y tenemos la obligación de resolver los problemas ya cuando se encuentran presentes, por supuesto, esto siempre va a ser mucho más caro cuando ya está el problema presente. Pero, a contrario sensu, cuando lo prevenimos, lo que realizamos, químicos, es ahorrar también directamente, ahorrar en gastos, ahorrar en mala imagen del laboratorio, ahorrar en perder clientes, ahorrar en situaciones que nos pueden atrasar a alcanzar el éxito que buscamos como profesionales para la salud. Recuerden una cosa y les pido por favor, el laboratorio clínico, químicos, es una empresa exactamente igual que las demás. Ustedes las crearon, las manejan, trabajan dentro de un laboratorio clínico con la finalidad de poder, pues, tener un estilo de vida, de poder tener una estabilidad financiera, una estabilidad profesional. Para eso estudiaron también, obviamente, ustedes. Yo respeto completa y enteramente la práctica de los análisis clínicos porque sé que es difícil también directamente ser un profesional para la salud especializado en la química. Entonces, el consejo práctico que yo les puedo dar más grande respecto a estas situaciones es cuiden el patrimonio que tienen. ¿Por qué? Si evitamos los problemas químicos, si evitamos las complicaciones que podemos evitar o enfrentamos de una mucho mejor forma las complicaciones que invariablemente se van a presentar, lo que vamos a tener es éxito directamente sobre esto. De eso se trata verificar, saber e identificar muchas de las cuestiones que tenemos enfrente en nuestro trabajo. De eso se trata este primer esfuerzo. Muy bien. Entonces, partiendo desde este punto general, permítanme hacer la introducción de lo que vamos a revisar hoy y dar una muy breve explicación de qué es lo que vamos a ver. Miren, químicos, la toma de muestra, sabemos invariablemente que es uno de los momentos más álgidos y de los momentos más preocupantes que tenemos en la práctica de los análisis clínicos. ¿Por qué? Yo sé que hay practicantes de toma de muestra que son completamente buenos, que son completamente diestros, que tienen una práctica completamente controlada, buena, plena, bien hecha y bien establecida. Perfecto. Como en todas las áreas y en todas las profesiones hay personas que tienen un poco más de cualidad o de capacidad que otras.
Pero ¿qué pasa con los que están empezando, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que realizan un trabajo de toma de muestra desde una perspectiva no tan práctica? ¿Qué pasa de un químico, por ejemplo, que se ha dedicado mucho más a la investigación, a las cuestiones prácticas o a las cuestiones escolares, más allá de la práctica clínica, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede con grandes profesionales para la salud que son muy estudiados en la parte teórica, pero no tanto en la práctica? ¿Qué pasa con personas que naturalmente son nerviosas, mis queridos químicos? ¿Qué pasa con personas que naturalmente el ejercicio invasivo de la toma de muestras les resulta algo difícil? Todo eso es completamente viable y todo eso es completamente permisible de igual forma. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos seres humanos. En segundo lugar, porque todos somos falibles. Y en tercer lugar, porque, como bien dice ese viejo adagio aquí en México, hasta el mejor cazador se le va la liebre, mis queridísimos químicos. Entonces, pueden ocurrir situaciones en todo momento de la atención del laboratorio de análisis clínicos que estamos dando, en las cuales la toma de muestras se puede salir de control o puede traer ciertas condicionantes que hagan más difícil su práctica y que por ende traigan de la mano una reclamación. ¿Por qué una reclamación? Usted lo sabe, yo lo sé. En la toma de muestra, lo que tenemos al principio es, como les comento, el momento invasivo por reelección de los análisis clínicos. Perfecto. Pero en segundo lugar, tenemos un contacto directo con nuestros pacientes y tenemos una situación que puede o causar un gran problema o que puede causar una muy buena impresión cuando se realiza de buena forma. ¿Por qué? Déjenme darles el punto de vista rapidito de una persona común como su servidor. Yo creo que ninguno de nosotros, químicos, amanecemos por las mañanas y decimos, híjole, qué ganas de una toma de muestra, ¿no? Qué ganas de verdad que me hagan una toma de sangre, qué ganas de verdad que me realicen una situación invasiva en mi cuerpo, ¿no? A nadie nos gusta el dolor, mi querido químico. A nadie nos gusta la incomodidad. Yo creo que en un porcentaje empírico de mi parte, diciéndolo como una teoría en este momento, yo creo que el 90% de las personas comunes como su servidor no acudimos al laboratorio de análisis clínicos por el miedo a la toma de muestra, justamente. Ahora, imagínense una persona adulta como su servidor. Ahora un niño pequeño, un recién nacido, una persona que ya es de muy grande edad, que tiene condiciones diferentes de salud, que tiene situaciones específicas de control respecto a la toma de muestra, pues mucho menos va a querer realizar este ejercicio. Entonces, en este punto, yo he identificado en mi práctica legal que es el momento en el que se causan las reclamaciones y que se convierten en demandas químicos. Aquí empieza. Es un 50% de la posibilidad de las reclamaciones. En mi práctica legal he visto que muchos laboratorios lo manejan de una forma errónea, que lo manejan de una forma alarmante y que lo manejan de una forma muy descontrolada, lo que ocasiona que el laboratorio clínico salga perdiendo. ¿Por qué? Cuando las personas se enfrentan a una reclamación, químicos, cuando se enfrentan directamente a una situación de reclamo en una toma de muestra, lo que vamos a tener es un carácter de nerviosismo, de incomodidad, un carácter de querer soltar directamente ese problema para que no lo tengamos más, para poder desistirnos directamente de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan a arreglos monetarios que no son justos. ¿Por qué? Usted lo sabe, yo lo sé. Como dice de igual forma ese viejo dicho, las penas con pan son menos. ¿Qué es lo que busca una persona que hace una reclamación al laboratorio de análisis clínicos? Busca dinero, busca que le resarzan directamente su gasto, busca que le den una retribución, busca que le den algún tipo de participación o alguna situación especial respecto de cuestiones que puedan ser arregladas por la vía monetaria, sí. Pero cuando tenemos esa necesidad, químicos, de resarcir un daño o de reparar de alguna manera una situación en la cual tenemos que afrontar una complicación y queremos zafarnos de una manera rápida de ella, lo primero que van a hacer ustedes muchas veces es sacar la cartera, ¿no? Y decir, no, 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 mira, aquí hacemos la cuestión, ahí que muera, ¿no? Como coloquialmente se puede decir. Pero esos arreglos son malos, químico, regularmente. Son malos porque los toman a ustedes en un punto de inflexión, los toman a un punto de, digamos, no completa conciencia, y lo que hacen es gastar de más.
lo que hacen es llegar a acuerdos que no funcionan, lo que hacen es llegar a acuerdos abusivos, que muchas veces muchas personas se aprovechan de ello, y que a final de cuentas quien sale perdiendo es el laboratorio clínico, mis queridos químicos. De eso se trata esta presentación. ¿Cómo evitamos estas situaciones para que no nos sucedan? Identificando los primeros puntos y haciendo y checando la lógica principal de qué es lo que tenemos que ver nosotros en la toma de muestra para evitar estas complicaciones. Muy bien, entonces de eso se trata directamente lo que vamos a ver el día de hoy. Es una plática rápida, no se me preocupen, va a ser poco tiempo. Antes de comenzar ya en materia, les comento, esta plática es la introducción al seminario Blindaje Legal para la Toma de Muestra que tenemos ya la próxima semana. Los quiero invitar de todo corazón a que formen parte de esta primer generación de este seminario. Este seminario fue creado completamente por su servidor. Lo que vamos a ver el día de hoy fue completamente creado por su servidor desde un punto de vista de la prevención legal, mis queridos químicos. Les va a servir mucho. Muchos de ustedes conocen los cursos que yo doy también. Estoy dando todavía el curso de prevención legal y regulación sanitaria básica para laboratorios, que es un curso muy completo. Doy un curso completamente especializado también en regulación de campañas y publicidad para laboratorio clínico y estoy dando en este momento este seminario. Les invito de todo corazón, si les llama la atención, si quieren aprender mucho más sobre esto, participen. Comenzamos el martes, es martes 23 y miércoles 24, pero es la primera generación. Esta es la primera vez que yo doy este seminario y esta es la práctica introductoria. Me es importante, no se preocupe. Se van a ir con cuestiones de valor, van a aprender a checar algunas cuestiones que son importantes. Muy bien. Ahora, dentro de la consideración de la toma de muestra, ¿por qué, como les decía, esta parte? La toma de muestras siempre va a ser un punto problemático, químicos, para las cuestiones de laboratorio, no en el punto de vista de que no se pueda hacer, sino desde el punto de vista que es el momento en el que puede traer complicaciones realmente personales entre el practicante, porque representa el laboratorio clínico, y el paciente. Este es el momento de contacto en el cual, por supuesto, vamos a tener una cuestión álgida, una cuestión de nerviosismo. Muy bien. Es importante tener estos puntos previos que vamos a ir revisando con el fin de saber cómo estamos realizando nuestra práctica y qué tenemos que implementar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que identificar de forma que la toma de muestra no se convierta en un problema. Muy bien. La realidad es que muy pocos laboratorios clínicos en el país previenen. Eso es un hecho, en muchas materias. La realidad es que desde los laboratorios clínicos muy grandotes, los muy chiquitos de comunidades pequeñas, los medianos, los que ustedes gusten, casi ninguno toma puntos de prevención para poder realizar una mejor práctica o evitar complicaciones que se transformen en problemas y en dinero. Muy bien. La pregunta del millón es, ¿se pueden evitar las reclamaciones en la toma de muestra? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Sabiendo estos puntos principales de identificación previa y utilizando documentación legal aplicable, mis queridos químicos. Siempre recuerden esta parte. Son dos partes complementarias. Por un lado, tenemos el conocimiento previo de nuestros derechos y nuestras obligaciones, y por el otro, tenemos el uso de documentación legal, que es lo que nos va a dar la prueba directamente y la oportunidad de evitar estas complicaciones. Muy bien. Ahora bien, ¿de qué se trata la responsabilidad legal? ¿Qué es lo que vamos a revisar y qué es lo que vamos a tener, al menos en este momento? Bueno, los principios de la responsabilidad legal son los conceptos de revisión y estudio básico, las consideraciones, previsiones y acciones a tomar en cuenta para cuidarnos de forma previa en el ejercicio de la toma de muestra. ¿Ok? Regularmente, como les digo, muchos laboratorios no lo hacen, únicamente lo dejan ir como se puede realizar y a final de cuentas se afrontan a las consecuencias que pueden suceder. Es como ir haciendo un trabajo a ciegas, mis queridos químicos. Es como ir haciendo una cuestión, tentando el terreno, ¿no? A ver realmente qué pasa, a ver realmente qué es lo que va a suceder, a ver realmente cómo me va. Muchas veces no vemos de una forma introspectiva qué es lo que tenemos que realizar para evitar una complicación para el laboratorio o algo que puede escalar a un nivel de una demanda, que también es completamente viable y completamente procedente. Cuando un paciente, por ejemplo, se siente agraviado, puede acudir a una instancia jurídica de primer nivel, en este caso un juez.
solicitando que se nos demande y que se nos castigue por la mala práctica que realizamos. Ojo con esta parte, es como la situación más extrema. Lo que regularmente sucede son las reclamaciones intrapersonales, que son las reclamaciones que solicitan arreglo, que solicitan una cuestión especial de poder prevenir esta cuestión, pero en mi práctica yo sí he revisado casos de demanda contra laboratorios clínicos. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad. Ustedes brindan un servicio público, un servicio comercial público profesionalizado. Sí, ese servicio público profesionalizado tiene la posibilidad de ser demandado exactamente igual que cualquier otro servicio. Entonces, esto puede ser un problema de verdad que escale a grandes, grandes condiciones. Por eso es importante que tomen en cuenta estas cuestiones. Muy bien. Ahora, la toma de muestra como tal. El ejercicio de la toma de muestra químico y los niveles de cuidado, las situaciones de salud o condiciones físicas y externas de las personas van a ser ciertos puntos que van a ser importantes a considerar por parte de ustedes. Usted como químico profesional debe tener un ojo clínico en saber y evidenciar cuáles son las condiciones previas para la realización de la toma de muestra. ¿Cómo es esta cuestión? Mire, por supuesto, no va a ser lo mismo la toma de muestra de un paciente pediátrico que o la toma de muestra de un paciente adulto. No va a ser lo mismo la toma de muestra de una persona con una comorbilidad, una situación de salud que ponga en riesgo alguna situación respecto de fuera, que se salga de control, como una cuestión, por ejemplo, de obesidad mórbida. No va a ser lo mismo para una persona muy viejita, no va a ser lo mismo para una persona deshidratada, una persona que se encuentre postrada en una cama durante mucho tiempo, una persona que necesite inclusive atención urgente de situación médica si usted trabaja en un hospital, por ejemplo, de igual forma. Todas las condicionantes y todos y cada uno de los puntos van a ser diferentes. Pero lo que yo le pido mucho a usted es que comience a verificar las situaciones previas. ¿De dónde viene el paciente? ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Y cuáles van a ser las situaciones de control que tengo que tomar en cuenta para poder allegarme a una buena práctica de la toma de muestra? En este sentido, hay tecnologías de igual forma auxiliares químicos que nos ayudan muchísimo, como los localizadores de venas, por ejemplo, que nos ayudan mucho en poder hacer mejor nuestra práctica. Sí, pero no todo mundo tiene acceso directamente a un equipo de esta envergadura. Yo sé que son equipos caros, yo sé que son equipos que tienen cierta complejidad, pero si no se tienen a la mano, pues vamos únicamente al ojo clínico, vamos únicamente al tiento, ¿no? Directamente, eso es algo que ustedes hacen mucho, el tiento directamente para poder checar el mejor sitio de acceso para la toma de la muestra. Hablando de una toma de muestra invasiva como la sanguínea, hay diferentes tipos de muestras y sus tomas, ustedes lo saben perfectamente bien, como que las muestras, por ejemplo, que los pacientes nos otorgan directamente bajo ciertas indicaciones que nosotros mismos les damos, son muestras que van a ser útiles también para hacer un corrimiento de un ensayo clínico. Sí, por ejemplo, las muestras de heces fecales, las muestras de orina, por ejemplo, o de tejidos para cuando hacen histopatología exfoliativa o algún tipo de cuestión de estudio de este tipo, ¿no? Estas muestras tienen también su cuidado. ¿Por qué? Déjenme, voy a hacer un pequeño paréntesis en ese sentido. Las muestras que los pacientes nos dan tienen que ser viables. ¿Qué es esta cuestión? Que el paciente siga las indicaciones que nosotros les pedimos. Ustedes mismos se van a dar cuenta en las condiciones. En esta cuestión, muchas veces me han preguntado muchos alumnos, oiga, ¿y yo me puedo negar a brindar un servicio si la muestra no es viable? La respuesta es, por supuesto que sí. Ustedes son los profesionales para la salud. A final de cuentas, cuando nosotros hacemos un estudio o un ensayo clínico con una muestra que no es viable, bajo la óptica y la percepción de la experiencia que ustedes mismos tienen, a final de cuentas, químicos, lo que vamos a hacer es un estudio que va a salir erróneo, un estudio que va a tener ciertas complicaciones. Yo sé que ustedes tienen muchos tips operativos, como que, por ejemplo, hay ciertas muestras de orinas que ya muestran cristalización, ya no pueden ser utilizadas. Hay ciertas muestras de fecales que ya tienen un poco más de tiempo, que no tienen consideración respecto de la prueba para hacer un antígeno, por ejemplo. Ustedes lo saben, ustedes tienen esa expertise, mucho más que su servidor, por supuesto. Eso yo lo admito y lo admiro muchísimo, ¿no? A final de cuentas, ¿el laboratorio clínico puede negarse a brindar un servicio? Claro que sí, siempre y cuando, químicos, tomen ustedes la precaución de tener un contrato de prestación de servicio de laboratorio de análisis clínicos. Esto es algo que he venido impulsando y que he venido insistiendo muchísimo. ¿Por qué? Mucha gente me ha criticado, me ha tirado loco, por supuesto, diciendo, no, pues es que
¿Para qué tanta documentación? ¿Para qué tanta cuestión? Y esas son las primeras personas que vienen a mí cuando tienen un problema y me dicen, oye, es que pues no hice el contrato, no lo hice. Bueno, yo decía, pues ahora hay que solucionar un problema que viene mucho más grande. Esta es uno de los primeros ejemplos que yo les puedo dar respecto de la utilización de documentación legal operativa de carácter preventivo para el laboratorio clínico químicos. El uso del contrato de prestación de servicios es algo importante, de verdad, para que lo puedan ustedes tomar en cuenta. Ahora bien, es diferente el nivel de riesgo que tenemos, por supuesto, con muestras que nos dan los pacientes frente a muestras que nosotros o nuestro personal operativo va a tomar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya iniciamos con el ejercicio invasivo de la toma de muestra. Ahí ya hay un contacto intrapersonal, como yo les comento, respecto del practicante y el paciente. Tiene que haber una toma directamente en el cuerpo del mismo mediante la figura de la punción, por ejemplo, para las situaciones de muestra sanguínea. Esto, en primer lugar, es una situación que ya trae consigo un carácter de nerviosismo, de estrés, de problema o de situación que se puede salir de control. Ahora bien, tenemos otro nivel más arriba respecto al riesgo que vamos a ir analizando también. Las muestras de carácter íntimo químicos, ¿ok? Estas son bien importantes. Por ejemplo, cuando ustedes hacen muestras ginecológicas o hacen muestras uretrales, no únicamente tenemos esos componentes de estrés, de nerviosismo y de incomodidad, sino que tenemos una parte que tiene que ver con la privacidad de las personas, que tiene que ver con una de las zonas más pues cuidadas y que pueden malinterpretarse dentro de un ejercicio de toma de muestra y que pueden no dar únicamente una reclamación de carácter de demanda, sino que pueden traer una reclamación de carácter penal. ¿En qué sentido? La muy delgada línea, químicos, que existe entre una toma de muestra o un tocamiento, realmente puede traer la diferencia entre una denuncia por abuso sexual, por ejemplo, que es algo muy, muy importante que tenemos que considerar. Ustedes son profesionales para la salud. Lo que les estoy comentando es algo que puede traer o que puede parecer una situación exagerada, sí, pero en la práctica ha sucedido, químicos. Lo vamos a ir viendo en este momento también y les voy a dar algunos tips también para que los tomen en cuenta para evitar este tipo de complicaciones. Esto que yo les estoy diciendo, químicos, esto es un problema mucho, mucho, muy grande. Es una cuestión ya que sale de toda normalidad, sale de todo arreglo, sale de toda situación de demanda, sale de toda cuestión específica. Cuando un paciente se siente agraviado directamente en su persona con una finalidad meramente sexual, esto va a traer problemas muy grandes de pérdida de la libertad. ¿Por qué? Los delitos sexuales son completamente íntimos. Lo que necesita únicamente la autoridad, en este caso el Ministerio Público, es nada más tener el aviso de la parte agraviada. No necesita otra cuestión, la gente se va a prisión preventiva. Esto es importante para que lo tomen en cuenta. Tal vez nunca lo había pensado de esa forma, mi querido químico. Créame que me ha tocado a mí intervenir y prevenir en casos de este tipo. Por eso la importancia de este tipo de presentaciones también. Muy bien. Luego, tenemos las tomas a muestras a domicilio. Eso tiene otro carácter de riesgo y de cuidado. ¿Por qué? Porque ahí estamos en el territorio del paciente. Ahí las cuestiones que tienen que ver, y vamos a ir viéndolo en este momento, tienen que ver con mucho más atención a lo que hacemos. Muy bien. Ahora, cuando tenemos nosotros partiendo desde este punto de vista la toma de muestra de sangre, la toma de muestra usual que nosotros hacemos para la toma de muestra sanguínea, con pues, las jeringas o las cuestiones de tubos que tengan medios de acceso y demás, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta como puntos previos? En primer lugar, las consideraciones físicas del paciente. Siempre los pacientes tenemos diferentes comorbilidades o tenemos diferentes situaciones que traen consigo complicaciones, como que, como les decía, un paciente, por ejemplo, que tiene difícil acceso venoso, un paciente que de alguna manera no se le pueden localizar un buen sitio para hacer punción, un paciente, por ejemplo, que sea muy gordito, un paciente que tenga mucho vello, inclusive, un paciente que, como su servidor, inclusive tenga tatuajes o cuestiones de este tipo, lo que tenemos, químicos, es una imposibilidad y un problema de hacer una práctica usual o una práctica normal de la toma de muestra. Esas son consideraciones que tenemos que ver, que tenemos que tomar en cuenta, al igual de escuchar directamente a los pacientes que nos digan la realidad de lo que ellos pasan, ¿no? De cómo viven directamente ellos o cómo han vivido las tomas de muestras. Uno de los puntos también que son importantes en este caso
es cuando tenemos pacientes muy avanzados en edad o deshidratados, o a veces se combinan las dos. Seguramente le ha pasado a usted que hay muchos pacientes, pues, de muy avanzada edad, muy viejitos, que aparte muestran un cuadro de deshidratación. En este sentido, lo que tenemos es una doble imposibilidad o una doble complicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que debemos de evitar es la figura de la policontusión, por supuesto. ¿Por qué? Recuerden esta parte, el ejercicio invasivo de la toma de muestra, químicos, es una invasión al cuerpo. Y por supuesto, cada invasión al cuerpo le causa dolor, causa incomodidad, puede causar pues también consecuencias como pues, los clásicos hematomas que son dolorosos, que son evidentes, que muestran directamente también cuestiones que muchas veces no se pueden controlar. No es algo que nosotros querramos realizar, sino que muchas veces sucede, por supuesto. Pero ¿cuál va a ser la reacción del paciente? ¿Cuál va a ser la reacción del familiar cuidador? ¿Cuál va a ser la situación de la persona que vaya, acude directamente también a la toma de muestra? ¿Qué es lo que va a pasar con la acreditación y el aviso de nuestro negocio? En este sentido, son puntos que tenemos que tomar en cuenta, químicos, y que regularmente en la práctica traen complicaciones que pueden escalar a una reclamación legal. Por ejemplo, me ha tocado ver a mí practicantes que van y toman muestra para personas que están postradas en una cama, que tuvieron un accidente o tuvieron una situación personal que lamentablemente les hizo tener la necesidad de quedarse postrados en cama. Bueno, eso es otra complicación también. Ustedes saben que el flujo del torrente sanguíneo también se ve afectado directamente por la posición horizontal y hace una complicación directamente para tener un buen acceso venoso. Todo esto, químicos, son componentes que pueden ser banderas rojas. ¿Para qué? Para convertirse en una reclamación. Tenemos que saber identificar de forma previa cuáles son las condiciones y cómo debemos de actuar para poder nosotros mostrarnos respecto de las cuestiones que tengan que ver con el mejor uso de la práctica de la toma de muestra. Ahora bien, esta sí me es muy importante comentárselos. La toma de muestra privada. La toma de muestra privada, como yo les digo, es un tipo de ejercicio de toma de muestra que va más allá de la invasión directamente normal. En la invasión normal, digamos que de alguna forma nuestro cuerpo no está tan expuesto directamente a tener que sufrir una invasión, a tener que sufrir una práctica profesional. La toma de muestra privada, químico, yo le pido mucho que la tomen en punto y aparte, por favor. Que la tomen con la cuestión y la seriedad de vida que tiene que ver. ¿Por qué? La toma de muestra privada, como yo les digo, no únicamente trae consigo el componente de incomodidad para el paciente, lo trae también para el practicante, pero respecto de la delicadeza y la forma en la cual va a tener que realizarlo. Es una toma de muestra que, pues sí, tiene cierto componente traumático, por supuesto también, tiene un componente emocional directamente sobre nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando se utiliza un espéculo directamente para las mujeres, para la toma de muestra del Papa Nicolau y todas estas partes o enfermedades de transmisión sexual, pues, evidentemente, es un momento que es sumamente incómodo y que es sumamente álgido directamente para el paciente y para el practicante. Sí, en este caso, ¿qué consideraciones al menos yo he visto o he recomendado de forma previa para evitar una reclamación? En primer lugar, que lo realice realmente si un practicante que tenga experiencia previa en ello. Si es una muestra ginecológica, algo que es muy importante es que lo realice una química directamente. Obviamente, en medida de lo posible, por supuesto que se puede realizar. Con una persona del mismo sexo creo que siempre ha habido un poco más de confianza o ha habido un poquito más de seguridad en poder someterse a una toma de muestra de este tipo. ¿Por qué? En una ocasión yo tuve un ejemplo, fue un caso directamente de prevención de un laboratorio que tenían un químico hombre, nada más. Empezaron a hacer, por ejemplo, estas campañas de salud del octubre rosa, por ejemplo, todas estas partes de enfermedades de la mujer. Y bueno, muchas veces las pacientes acudían directamente al laboratorio, pero al saber que era un químico practicante no se hacían la toma. ¿Por qué? Porque se sentían completamente incómodas. Aunque por supuesto se les explica que es un profesional para la salud, evidentemente el componente personal y emocional es algo que tiene que ver con algo de importancia a tomar en cuenta. Había más confianza cuando lo hacía una mujer, por ejemplo, porque como que tienen mucho más delicadeza, mucho más cuidado para eso. De igual forma, a sentido contrario, cuando son muestras uretrales, por ejemplo, para micoplasma, ureaplasma, enfermedades que tenemos de transmisión sexual,
Siempre había cierta más confianza, por supuesto, que el químico practicante fuera hombre. En este caso, créanme que son pequeños puntos que muchos de ustedes conocen, por supuesto, pero que tienen que ver con brindar una sensación y un ambiente mucho más de confianza químicos para que el paciente se sienta bien en el ejercicio de la toma de muestra. Entonces, cuando nosotros realizamos esta parte, es en primer lugar respetar la privacidad y por supuesto respetar la comodidad de los pacientes. Eso es un punto que tiene que ser tomado en cuenta para bien. Ahora, sí les quiero hacer una recomendación. Me tocó en alguna ocasión una pregunta de un laboratorio que hacía muchos análisis a domicilio. Me decían ellos, oiga, abogado, ¿es viable que yo pueda hacer una toma de muestra ginecológica a domicilio? En medida de lo posible, yo les comentaba, evítenla, porque, como yo les comentaba, es muy delgada la línea entre la práctica de una toma de muestra a una situación que se pueda malinterpretar respecto de un tocamiento. Entonces, si a eso le unamos que estamos en el domicilio del paciente, esa situación se agrava aún más. Si esa persona en algún momento se siente agraviado, no sabemos realmente también cuál es el comportamiento y cuál va a ser el tipo de situación mental que tenga la persona respecto de la práctica, es mejor evitarla. ¿Por qué? Una toma de muestra inocente, por ejemplo, que se realice de forma privada en el domicilio de un paciente, que se malinterprete a un tocamiento de carácter sexual, lo que va a traer, mi querido químico, mi querida química, es el encarcelamiento directo de la persona a quien se le acuse de esto. Déjenme explicarles esta parte. ¿Por qué? Fíjense, en casi todos los códigos penales del país, la figura del abuso sexual o la violación equiparada, inclusive, que podría ser una consideración del Ministerio Público, no es más que una situación que necesita ¿cómo decirlo? Que haya una parte acusadora sobre otra persona. La reacción inmediata que las leyes penales tienen por el carácter de gravedad que tienen estos delitos es actuar de forma inmediata y pasar a prisión preventiva, como sea, sean peras o sean manzanas, como siempre decimos. Si una persona necesita estar en prisión preventiva, por supuesto va a estar en una cárcel y por supuesto va a estar ahí hasta que se le demuestre lo contrario. Regularmente el término de detención de una persona son 36 horas con un plazo duplicado que son 72. Pero en esas 72 horas, mis queridos químicos, mientras se demuestra que las situaciones se dieron o no, ya tenemos a una persona en la cárcel, ya tenemos a un practicante encerrado, que va a costar dinero, que va a costar representación legal operativa y que va a costar situaciones de mucha pena y de mucho dolor directamente para las personas. Tomen en cuenta esta cuestión, es bien importante. Mi recomendación práctica que yo les puedo decir como abogado, como su abogado en este caso, es lo siguiente. No realicen tomas de muestra privadas a domicilio. Esas tienen el doble de riesgo, de verdad, a menos directamente por lo siguiente, que la persona no pueda moverse, por ejemplo, que la persona esté completamente inmovilizada, que no pueda realizar. Bueno, háganlo, pero con la documentación legal probatoria que tiene que ver con las cuestiones. Sí es importante que prevengamos químicos, de verdad. Esto es importante porque se evitan problemas muy grandes, de verdad. Esto es bien importante para considerar las tomas de muestra privada. Yo creo que es importante que el laboratorio clínico ponga un practicante que tenga buena experiencia en eso y que vaya conjuntamente con documentación legal. En este sentido, un consentimiento informado o una renuncia de derechos posteriores. Eso es una cuestión que sería súper importante, de verdad, para evitar complicaciones o malos entendidos. Muy bien. Ahora, muestras entregadas por los pacientes. Tomen en cuenta una cuestión que muchas veces no se toma en cuenta. Las indicaciones que ustedes brindan en las órdenes de servicio tienen un carácter legal, tienen un carácter probatorio. Tómense el momento de realizar términos y condiciones también dentro de sus órdenes de servicio que ustedes les dan a los médicos, que los médicos mandan, por ejemplo. Ustedes pueden ocupar ese momento para poder establecer algún tipo de excipiente o eximiente de la responsabilidad, discúlpenme, respecto de las indicaciones que ustedes están dando. Porque muchos pacientes no cumplen perfectamente bien con las muestras como tal que ustedes están solicitando en las condiciones que ustedes solicitan. Ya no voy a ahondar demasiado en eso, voy a ahondar más bien en las cuestiones de las condiciones legales. Muy bien.
¿Por qué? Ustedes son los profesionales para la salud, químicos. Ustedes conocen perfectamente bien el estado físico en el cual las personas tienen que acudir o a entregar directamente una muestra para ustedes. Ahora, ¿cómo lo justifican? ¿Cómo lo hacen también de igual forma un poco más viable? Con un contrato de prestación de servicio. Esto es bien, bien importante porque el contrato de prestación de servicio que ustedes necesitan tener y elaborar para cada paciente tiene términos y condiciones específicas respecto de quién va a pagar, por ejemplo, si las muestras no son viables, cómo se va a realizar la repetición de los ensayos, qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer. De hablada únicamente no lo podemos considerar, no lo podemos probar. Podríamos hacerlo, pero vamos a necesitar un problema muy grande. Si ustedes toman precaución respecto a la documentación legal operativa previa, que es todo un paquete, o sea, de cuestiones importantes, pero en particular un contrato de prestación de servicio, ustedes van a quedar protegidos, mis queridos químicos. Esta recomendación siempre se las he hecho. Tomen en cuenta la regulación de la documentación legal previa para su laboratorio clínico. Les va a ayudar mucho a evitar reclamaciones. Pueden evitar inclusive que las personas vayan y demanden. Eso es un hecho que yo siempre les he comentado. Si necesitan, por favor, alguna cuestión, nosotros en nuestra firma realizamos ese trabajo también. Tenemos un servicio especializado para laboratorio clínico. Esto sirve bastante. Ahora bien, retomando un poco el ejercicio de la invasión, el ejercicio, digamos, de la venopunción para los pacientes, ¿no? De la cuestión más común que tenemos respecto a reclamaciones y que yo sé que a muchos laboratorios los pone en jaque y los pone de alguna forma en nerviosismo respecto a recibir una demanda o una cuestión de reclamación. Tenemos que tomar en cuenta también puntos como la sensibilidad personal de la toma de muestra, tanto del practicante como de la persona. En este caso, sabemos que hay tomas de muestras que requieren un mayor punto de delicadeza, como que, como les comentaba, los pacientes pediátricos, los pacientes pediátricos que tenemos, los niños, regularmente, siempre tienen un componente mucho más grande de preocupación. ¿Por qué? Miren, yo tuve una experiencia personal, se los puedo decir, se los voy a platicar abiertamente para que sepan cuál es el punto. Hace ya algunos años, a mi hijo más grande, químicos, lo tuvieron que intervenir de una operación, de un absceso que tenía, iba a cumplir apenas un año, mi bebé, y lo llevamos a un hospital privado que en su momento, pues, consideramos que era la mejor opción para hacer. Bueno, fuimos. Mi niño había estado en la unidad de cuidados intensivos neonatales durante un mes y pobrecito, al día de hoy yo le veo las manos y trae muchas heridas todavía. Él fue múltiple y contundido, ¿no? O sea, fue una cuestión de toma de muestras, de canalizaciones y demás. Entonces a él lo necesitaban canalizar y tomar muestra y no lo podían hacer. Hagan de cuenta que lo funcionaron aproximadamente 8 veces en urgencias, médicos practicantes, y eso, por supuesto, lo que ocasionó fue una cuestión de irritabilidad muy grande, principalmente de nosotros, sus padres. Yo exigí hablar directamente con el director médico de urgencias, o en este caso, pues la persona que estuviera encargada, porque me parecía a mí realmente, pues muy irracional, ¿no? Que profesionales para la salud de tan alto nivel no puedan canalizar o hacer situaciones también con un niño pues pequeño que lamentablemente trae una complicación. Yo sé que no es el mejor caso, yo sé que no es la cuestión que ustedes como profesionales más desearan, pero recuerden siempre una cosa, químicos. Somos seres humanos y dentro de nuestra humanidad y dentro de nuestro carácter de personas, lo que menos buscamos es el sufrimiento no únicamente personal, sino el sufrimiento de nuestros seres queridos. Por tanto, créanme que se agradece con todo el alma y el corazón cuando los procedimientos se hacen con delicadeza y con sensibilidad. ¿Por qué? Somos personas. Cuando tenemos en cuenta la empatía personal, al menos respecto de las personas que estamos tratando y los tratamos como personas, lo que tenemos es un mucho mejor servicio, más personalizado. Ahora bien, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que es una situación que me ha tocado vivir, que me ha tocado ver y que duele. En ese sentido, tomen en cuenta la sensibilidad del paciente también y el cuidado que tiene que ser tomado en cuenta. Utilicen, como yo les digo también, tecnologías que puedan tener directamente también un apoyo tecnológico. Miren, discúlpenme, me voy a atrever a decir esta cuestión. A raíz de esa experiencia que yo tuve con mi hijo,
Yo me di a la tarea, junto con nuestra empresa Microseparaciones, a buscar nuevas tecnologías en todo el mundo para evitarlo. Nosotros en Microseparaciones estamos importando y estamos vendiendo localizadores de venas de muy primer nivel a muy bajo precio. Se los digo como una posibilidad. Si en algún momento ustedes lo necesitan, nosotros también, si gustan, pueden preguntarme directamente a mí. Es mi familia. De igual forma, yo estoy haciendo la gestión de importación de esos equipos, tanto para neonatos como para pacientes pediátricos y grandes. No cuestan lo mismo que lo de los grandes. Yo he traído, a raíz, fíjense, de esta experiencia que yo tuve con mi hijo, me dediqué directamente a conseguir este tipo de tecnologías en otros lugares y yo las tengo disponibles en México. Las hemos implementado en muchos hospitales, en muchos laboratorios también. Créanme que son muy baratas para poder hacerlo. Bueno, me quise dar esta cuestión, pero como una cuestión de ejemplo real, de que sucede de verdad y que trae consigo una situación que requiere mucha delicadeza y cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una situación de nerviosismo o de un nivel de estrés alto también respecto de la toma de muestra? ¿Cómo tenemos que ubicarlo y cómo tenemos que tratarlo de igual forma para que se le pueda realizar la toma de muestra? Los pacientes en estado físico especial, por ejemplo, cuando una persona está hospitalizada o está en su casa, está postrada, siempre vamos a tener un escrutinio mucho mayor, por supuesto, del paciente y del familiar cuidador, ¿no? En este caso. La intranquilidad como constante en el paciente general no habituado a procedimientos médicos o de salud. Hay situaciones o pacientes que pueden mostrar un comportamiento completamente repulsivo a este tipo de procedimientos. Hay que tomar siempre en cuenta, como yo les digo, y hay que aprender a, de alguna forma, preidentificar cómo es el paciente, cuál es su comportamiento, cómo tenemos que realizarlo. ¿Por qué? Si nosotros somos comprensivos, damos este trato humano y este trato empático directamente respecto a los pacientes, lo que vamos a tener es un mejor servicio y una mucho mejor presencia en nuestro laboratorio clínico. Se los aseguro. En muchas ocasiones yo he escuchado muchas personas que regresan a un laboratorio porque la toma de muestra es humana en este sentido. Déjenme platicarles un caso real que tuve también, que me tocó en algún momento. Fíjense que hay ciertas cuestiones que no deben de ser consideradas. De igual forma, se los puedo decir. Hubo un caso que sucedió de un laboratorio clínico en un estado muy cercano aquí a la República, no voy a decir nombres, por supuesto, ni mucho menos, pero fíjense que ellos utilizaban y mostraban lo que era la toma de muestras sin dolor. Ellos, su publicidad era completamente de esta forma, ¿no? Toma de muestras sin dolor, decían, ¿no? Entonces, pues mucha gente acudía al laboratorio. Este es un ejemplo que yo doy, por ejemplo, también en mis seminarios de publicidad, como publicidad engañosa. Este laboratorio captaba a muchos pacientes, iban por la toma de muestras sin dolor, pero lo que los pacientes no sabían de forma previa es que se les colocaba un anestésico tópico directamente para que las personas pues, tuvieran menos sensación. Sí, les funcionó un tiempo, captaron muchos pacientes, fue una cuestión, pues obviamente carente de ética y demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Que llegó un paciente que tenía una hipersensibilidad alérgica al componente pues, de anestésico y tuvo un shock anafiláctico y tuvo casi, pues casi se les muere directamente ahí en el laboratorio. Lo que la COFEPRIS directamente realizó fue una revisión del laboratorio y evidenció que se le estaba colocando un anestésico tópico para todos los pacientes, absolutamente todos. Por eso era la toma de muestras sin sensación. La misma COFEPRIS lo que hizo fue solicitar como una alerta sanitaria en contra del laboratorio que dejara de hacerlo y que dejara de publicitarse, por supuesto, bajo este tenor, porque eso es casi imposible. Entonces, fíjense que este laboratorio lo hizo, lo multaron, una multa muy grande, yo me acuerdo muy bien de esa cuestión, pero después volvió a hacerlo. No sé qué habrá pasado con ellos, francamente. Seguramente la autoridad tendría todo el derecho de ir a cerrarlos, pero no sé si seguían trabajando, no sé qué sucedió, pero bueno, al final de cuentas, es un ejemplo real. Yo les puedo decir, sé que hay ciertos atajos, sé que hay ciertos caminos un poco engañosos para poder llegar a eso, ¿no? Pero al final de cuentas les voy a decir algo, químicos. Cuando sucede una cuestión de un shock anafiláctico, por ejemplo, en una hipersensibilidad de la IgE específica, lo que vamos a tener directamente es una demanda. Ahí no procede ni la reclamación, ni el acuerdo, ni otra situación. Yo como abogado practicante del paciente, yo le recomendaría, haz una demanda.
e inclusive es una denuncia penal para poder meter más presión, porque realmente todo esto tiene que ver también con salud, mis queridos químicos, de estas cuestiones. Muy bien, son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Siempre tomen un poquito de, digamos, razón respecto de lo que se tiene y no se tiene que hacer respecto de la toma de muestra. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tenemos? Condiciones extraordinarias dentro del procedimiento invasivo. Hay situaciones, por ejemplo, en las cuales un paciente que requiere un servicio de atención médica urgente requiere también de la toma de muestra, por supuesto, y él no puede manifestar su consentimiento. Siempre va a ser importante, como muchos servicios de urgencia médica lo tienen dentro de la práctica médica, que un familiar directo sea quien firme directamente un descargo. Aquí vuelvo a lo mismo. Lo que tenemos directamente que considerar, químicos, es una vez más la situación de la documentación legal, que es importante. Que pues las personas les puedan dar su consentimiento expreso. No únicamente lo dejan nada más por las habladas. Tómense el tiempo. Yo sé que es algo difícil, yo sé que es algo que cuesta trabajo, pero créanme que existen mecanismos legales muy viables para poder hacer que el servicio de análisis clínicos y la toma de muestras sea mucho más cuidado directamente. Le conviene a usted y a su laboratorio. Ahora, cuando tenemos un paciente hospitalizado, por ejemplo, o postrado en cama, siempre vamos a tener la vigilancia constante y el escrutinio del criterio del cuidador o del profesional para la salud encargado del cuidado del paciente. Esto va a ser bien importante. Fíjense, muchas veces lo que pensamos únicamente es, bueno, es gente metiche que está aquí, que de alguna forma tiene que estar. Pero déjenme decirles una cosa, esa gente metiche y esa gente que nada más está ahí viendo a ver qué hace, es un testigo directamente de las situaciones que si en algún momento hay que hacer una reclamación, van a contar con el testimonio viable como prueba de esa persona. Por tanto, recuerden esta parte, cuando hacen análisis clínicos a domicilio, personas postradas, lo que tienen es un doble escrutinio, tanto del personal que cuida o el familiar que cuida, como del paciente. Esos son puntos que muchas veces no tomamos en cuenta, químicos, pero son testimoniales fiables de prueba. Entonces, es importante ver en qué punto estamos parados y en qué situación estamos también para verificar qué hacer y qué no hacer directamente en la toma de muestra. Bien, situaciones de riesgo. Por supuesto, está el carácter de agresividad de las personas. Está este punto directamente de control y de consideración que tiene que ver con cómo tenemos que hacernos la toma de muestra. Hay personas que tienen personalidad propia agresiva. Hay personas que tienen directamente una personalidad que tiende a agredir directamente a las personas. Recuerden una parte que es bien importante, químicos. La norma oficial mexicana 007, que es la norma que al día de hoy sigue dándonos el planteamiento del servicio de análisis clínicos, una de las situaciones que nos pide es que el trato que le demos al paciente sea respetuoso y humano. Yo siempre he considerado lo siguiente, tiene que ser por las dos vías, tanto del paciente hacia el practicante como del practicante hacia el paciente. Ahora bien, hay personas que tienen cierto tipo de personalidad propia, que por supuesto son agresivos de entrada. Son personas que llegan exigiendo, son personas que llegan en muy mal plan, son personas que traen la espada desenvainada. En este caso, tomen ese punto de igual forma de carácter previo para controlar su ejercicio de toma de muestra y que se pueda hacer lo más tranquilo posible. Hay ciertas cuestiones del estado de salud y malestar físico del paciente. Hay personas con dolencias, por ejemplo. Hay personas que traen cierta incomodidad. De igual forma, es un punto a tomar en cuenta para poder hacer una mejor práctica de la toma de muestra. Pacientes con poca o nula tolerancia a procedimientos físicos. Siempre nos vamos a encontrar pacientes que son reacios directamente a este sentido. Situaciones de riesgo respecto al uso de enervantes y alteraciones de la personalidad. Esto lo he visto en la práctica. Me ha tocado verlo, por ejemplo, en clínicas de urgencias médicas, en las cuales pues hay personas que van drogadas, por ejemplo, o que van por una urgencia médica, que necesitan directamente la atención de estabilización de un médico y que por supuesto necesitan análisis clínicos. Entonces, en ese sentido se los digo, hay que tomar mucho en cuenta y hay que tener mucho punto de cuidado qué es lo que la persona se está presentando, cómo se está presentando y bajo qué situaciones para tomarlo en cuenta como puntos de prevención. Ajá. Ahora, consideraciones de actividades personales, todo lo que tiene que ver con la alteración, la presencia y algo que pueda hacer que salga de control el ejercicio de toma de muestra, tenemos que considerarlo para una situación de control de la toma de muestra. Ahora, el círculo cercano al paciente.
Atención de pacientes que requieren de un acompañante por estado de salud. Hay personas muy enfermas o personas con muy poca movilidad que van a necesitar la atención de un familiar. Bueno, en ese sentido se los digo. Recuerden esta parte, no es únicamente que esta persona sea metiche o que sea necesaria nada más. Es un testigo potencial de cualquier reclamación. Por tanto, tomen los cuidados necesarios, como yo les digo. Por edad de incapacidad es exactamente lo mismo. Cuando son niños, sabemos de forma previa que tiene un carácter de nerviosismo, de miedo y de intranquilidad a uno como padre. Acuérdense del ejemplo que les conté de mi hijo en ese sentido. Por supuesto, eso siempre va a traer un carácter de intranquilidad para todos. El niño va a llorar, el niño va a sufrir, al niño le va a doler, el niño va a hacer, pues, rabieta. Regularmente siempre es la madre la que acompaña directamente al bebé, ¿no? Para hacer los procedimientos. Siempre lo he dicho, mis queridos químicos, en ese sentido las mujeres son más machas que uno porque tienen más agallas, ¿no? En hacer estas cosas. Aunque sí les voy a decir una cosa. Yo como padre siempre acompañé a mis hijos. Realmente también se sentían muy contentos de que yo estuviera ahí. Pero algo que se agradece mucho es la delicadeza y el trato humano. Entonces, créanme que cuando tomamos en cuenta estas situaciones personales, las reclamaciones no van a aparecer. Las reclamaciones van a ser, y si a eso le unimos la firma y el consentimiento de documentación legal procedente, tenemos todo cubierto, químicos. Ahí las reclamaciones no proceden, como yo les digo. Muy bien. ¿Qué es lo que más tenemos? Fíjense, esto es muy importante y son cuestiones que no muchas veces tomamos en cuenta, pero que tenemos que tomar en cuenta siempre que ustedes hagan procedimientos de toma de muestra. Hipersensibilidad de procedimientos físicos. Todos tenemos un umbral diferente del dolor. No lo conocemos de forma científica. No tenemos un punto de medición o un carácter de rangos, por ejemplo, para medir el umbral del dolor de nadie. Sí, pero nos damos cuenta con el comportamiento normal de las personas, cómo son, qué es lo que traen. Ellos mismos nos los dicen. Excesivo nerviosismo e incomodidad siempre sucede. Pueden haber casos químicos inclusive que haya algún tipo de fobia a las agujas o a los procedimientos médicos. Eso es un trastorno directamente también que psiquiátricamente tiene un significado real y que sucede también. Pacientes policontundidos, de igual manera, ya traen consigo una experiencia previa muy fea directamente de la canalización, de la toma de muestra, de la venopunción. Ya van directamente con algo específico en contra de la toma de muestra. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Como les decía, la tripanofobia, químicos, es una fobia, es un trastorno directamente de la personalidad o, bueno, del comportamiento humano, que lo que tiene es un comportamiento que en cuanto una persona ve una aguja, no quiere absolutamente nada. No quiere absolutamente que lo toquen, no quiere que le hagan procedimientos. He visto gente desmayarse directamente en toma de muestra, que tiene estas condiciones y que tal vez ellos no lo saben directamente tampoco. He visto pacientes que de entrada lo que dicen es, no, pues a mí es dificilísimo tomarme muestra. Dicen, porque nunca pueden, es algo súper doloroso para mí y terminan desistiendo, ¿no? Me ha tocado verlo. Eso, imagínense, era un practicante de toma de muestra que realmente era muy bueno, que realmente tenía mucha experiencia con muchos pacientes y llegó este paciente en especial y definitivamente no pudo tomarle la muestra porque por más tenía las venas muy profundas y por más cuestiones que intentaron, no pudieron hacerlo. La recomendación fue parar, porque cuando nosotros rebasamos esa línea del procedimiento profesional a lastimar a las personas, ahí ya podemos tener una cuestión de reclamación latente, súper latente, de verdad. Creo que nuestro sentido común tiene que trabajar mucho respecto de hasta dónde podemos llegar. Respecto al nerviosismo o situaciones que hacen el ejercicio de toma de muestra algo casi imposible, créanme que hasta el mejor practicante lo suceden. Ahí es donde es viable la utilización de tecnologías auxiliares o de inclusive pues ya el consejo médico de parte de una persona. Es súper importante, de verdad, esta cuestión, porque pues a final de cuentas lo que tenemos que hacer es evitar lastimar a los pacientes. Lo que debemos hacer es el trato humano, el trato digno, sí, pero el tratar de realizar procedimientos que lastimen o que tengan una consideración
en este caso, pues de comprometer no únicamente la comodidad, sino el bienestar de las personas, es algo que se toma mucho en cuenta para evitar una reclamación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de igual forma? Como les decía, los procedimientos privados químicos, eso tómenlo muchísimo en cuenta, de verdad. Sé que casi, pues no muchos laboratorios clínicos lo toman en cuenta desde este punto de vista tan grave, ¿no? Realmente yo creo que no han tenido una situación de experiencia de este tipo. Muy lamentablemente sí sucede. A veces lo que tenemos en la toma de muestra privada, por ejemplo, son personas que se sienten agraviadas por absolutamente todo. Hay que tener mucho cuidado con estas partes, con la personalidad propia del paciente, porque ya sabemos nosotros cuando una persona es muy demandante, cuando una persona es muy agresiva, cuando una persona tiene ciertas características o rasgos de odiar a la vida, de odiar al mundo, de odiar absolutamente todo, tenemos que tener mucho cuidado, químicos. ¿Por qué? Hay situaciones, como yo les digo, procedimientos de toma de muestras que se pueden confundir con delitos. En ese sentido, el delito es el abuso sexual o la violación equiparada y créanme que son situaciones muy feas, de verdad. ¿Qué es lo importante en este caso? Siempre tener en cuenta de que el practicante de la toma de muestra es un profesional para la salud. Lo tiene que hacer saber, pero hay como ciertas cuestiones muy pequeñas, un poco tontas, si ustedes se pueden a pensar, o muy lógicas, pero que tienen que ser procedentes. En cuanto, por ejemplo, a que si es una muestra o una toma de muestra ginecológica, sea una mujer también quien lo tome. Si es una muestra uretral, sea un hombre el que lo tome en medida de lo posible. Si por sus posibilidades ustedes no pueden hacerlo, por ejemplo, si usted es una química y tiene que hacer una toma de muestra uretral, algo que sirve muchísimo, química, es el entendimiento y la explicación directamente sobre las cuestiones que tenemos que hacer y cómo se van a hacer. Ahora, la documentación legal, insisto mucho en esta parte, la documentación legal preventiva, recuerden que va a ser el escudo principal que los va a proteger a ustedes. Tomen en cuenta esta cuestión. ¿A qué me refiero con documentación previa? En toma de muestra de este tipo, por supuesto, un consentimiento informado y, por supuesto, un contrato de prestación de servicio. No hagan estos procedimientos si no les han firmado estos papeles, por favor. Si no los tienen, contáctenos, nosotros le podemos ayudar. ¿Por qué? Porque la prueba documental firmada con el consentimiento de las personas va a ser la única prueba viable que va a ser o que se va a poder presentar en un tribunal, químicos, para su bien. Vale mucho la pena tomarse este punto previo, más cuando son a domicilio, como yo les decía. Ahora, hay muchas situaciones que tenemos que controlar, hay muchas cuestiones que tenemos que ver. A partir del día de hoy, yo lo que quiero es que ustedes vean la toma de muestra como un procedimiento más controlado. No únicamente es hacer lo que ustedes saben hacer y mostrar la expertise y mostrar la experiencia que ustedes puedan tener. No, perdónenme, es controlar más el procedimiento porque recuerden, este es el primer punto que causa las reclamaciones. El segundo son los resultados. Pero en el caso de la toma de muestra, cuando se hace mal, cuando se le causa un dolor o se le causa un malestar directamente a un paciente, que puede ser procedente de una reclamación, lo va a hacer. En ese sentido, créanme que vale la pena. Ahora, eviten, como siempre les he dicho, la toma de muestra a domicilio privada, eso ya no lo hagan, por favor. Traten de no realizarlo, a menos que, por supuesto, por causas de pues de situaciones físicas de los pacientes tengan que hacerlos así, pero siempre, por favor, conjunten y básense en documentación legal previa, por favor, mis queridos químicos. Muy bien. Ahora bien, este concepto es un concepto que yo también quise verificar respecto de la mala práctica de la toma de muestra. Puede suceder, pueden ser puntos que no sucedan, no todo es un accidente, no todos son situaciones también que tengan que ver con cuestiones de metí la pata, ahora qué hago, ¿no? No, hay personal que realmente no está calificado, químicos, también para poder hacer las tomas de las muestras. Se los puedo decir, de verdad, lo he vivido en laboratorios clínicos que han tenido personal que no está para nada calificado para hacerlo. ¿Qué es el concepto de malpraxis? La mala práctica dentro de los servicios de atención médica es cuando nosotros, más allá de causarle un bien a los pacientes, les causamos un mal, pero que es causado por negligencia, que es causado por una situación realmente de falta de atención, de dolo, de descuido o de falta de experiencia.
Todos esos tienen que ver con una situación que es de cuidado, químicos. La mala práctica en el servicio de toma de muestra existe. ¿Qué causas legales va a traer la mala práctica? Demandas, va a tener reclamaciones, va a tener situaciones que van a traer un sinsabor directamente. Una práctica mal hecha con dolo, por ejemplo, de una toma de muestra, puede ser procedente de una denuncia penal, por supuesto que sí, por el carácter de lesiones, que es otra situación también que es importante. La relación de causalidad siempre la vamos a tener presente, porque en su laboratorio clínico ustedes son profesionales para la salud. Ustedes son quienes brindan el servicio, la orientación y, por supuesto, pues el tacto y el contacto humano hacia el paciente. Sí, el paciente es un cliente que al momento que ustedes tratan, se convierte inmediatamente en su paciente personal. Por tanto, la mala práctica tiene que ver con estos puntos que hay que tomar en cuenta, mis queridos químicos. Créanme, yo he visto laboratorios clínicos fracasar directamente, se los puedo decir, fracasar con todas las letras por la mala práctica de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque eligen profesionales para la salud mal capacitados o inclusive se les da una mala capacitación por parte del laboratorio. Recuerden esta parte también. El laboratorio clínico también es responsable de la capacitación de sus trabajadores, mis queridos químicos. Hay cuestiones que sirven mucho para todo esto, para poder mejorar y la práctica, por supuesto, es lo que lo va a hacer. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, un profesional para la salud inseguro. Una persona que no tiene confianza en sí mismo, una persona que dice que siempre va a fracasar, una persona que nosotros conocemos en algún momento, que dice que es completamente incapaz, que no la va a hacer y que realmente no sé ni para qué estuvo ahí, que una cuestión. Yo tuve un caso real de una persona que tenía esta situación y que tenía muy poca experiencia. ¿Por qué? Porque siempre fue un químico de investigación. Por azares de la vida, por situaciones del momento, tuvo que dar el paso hacia la clínica. Sí, tuvo que dar un brinco muy largo. Esas son situaciones personales, químicos, que en algún momento nosotros no podemos controlar también. Esta persona decía que tenía plena capacidad, que podía hacerlo, y a final de cuentas no lo hizo. A final de cuentas, lo que hacía era una muy mala práctica de la toma de muestra y el laboratorio clínico perdió un montón de clientes. Eso se los puedo decir. ¿Por qué? Por el profesional inseguro o que no tiene experiencia en este caso. Miren, la solución yo siempre he pensado que no es correrlo, ¿no? No es decir, bueno, vamos a hacer una capacitación directamente en este caso, que haya una cuestión diferente. Son derechos también que tienen los trabajadores, en este caso, de ser capacitados. Entonces, vale la pena tomar en cuenta esto. Obviamente, si esta persona sigue así, pues se va a quedar sin trabajo. Eso es un hecho también. La figura del dolo sería una cuestión, químicos, que tiene mucho que ver con la personalidad del practicante que hace la toma de muestra. Ojo con esta parte. Hay personas que son dolosas, hay personas que son malas, hay personas que son vengativas, hay personas que definitivamente les gusta cuando tienen la oportunidad de hacer sufrir al de lado, ¿no? El dolo, químicos, sí sería una situación muy importante que tomar en cuenta. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo que fue real. Un laboratorio clínico recibe un paciente, el paciente pues viene con cierta dolencia o viene con cierta preocupación, de alguna forma le responde mal al practicante de la toma de muestra y este en venganza lo que hace es, pues, ahora vas a ver, man, y lo hace. Eso va a causar un problema. Eso es una situación más allá del carácter profesional, una cuestión de carácter personal, que tiene que ver más bien con el cuidado y la imagen que va a tener el laboratorio. Eso les va a hacer perder muchas cosas. Y cuando hay dolo, cuando hay las ganas de hacerle mal a una persona, eso es el dolo, lo que vamos a tener, químicos, es una reclamación con una agravante. ¿Por qué? Las leyes mexicanas consideran que cuando nosotros somos profesionales en un área y sabiendo que vamos a causar un mal a una persona, lo hacemos mediante nuestra práctica, tenemos una agravante. Quiere decir que la sanción, si era alta, ahora va a ser más alta. ¿Por qué? Porque sabías lo que estabas haciendo. Tomen mucho en cuenta estas cuestiones, químicos, por favor. La falta de atención del profesional para la salud, eso es algo súper común de igual forma. Hay personas que están platicando, hay personas que están, pues, no sé, con problemas. Todos tenemos problemas, yo lo sé. Hay personas con el corazón roto, qué sé yo. Todo esto trae consigo una situación que puede traer una reclamación. La repetición de los estudios, los gastos y la multipunción. ¿Quién lo va a pagar? A final de cuentas, yo les voy a decir quién, usted. Esto es la parte importante
de tomar en cuenta las situaciones que son de forma previa para poder hacer el ejercicio de la toma de muestra. Ahora bien, de todo esto que estuvimos platicando en este momento, acuérdense los que han tomado clases conmigo, siempre voy de lo general a lo particular. De todo esto que hemos estado platicando en esta hora con 12 minutos que llevamos de sesión, ¿qué es lo que va a pasar? A final de cuentas, ¿cuál es la consecuencia? Yo puedo ser un profesional como sea y puedo hacerlo como sea y a final de cuentas, pues se va a realizar o no se va a realizar o se va a repetir o no se va a repetir. ¿Qué es lo que va a pasar con la toma de muestra? Por supuesto, vamos a tener una consecuencia de carácter legal, que son los daños, mis queridos químicos. ¿Qué son los daños? Daño es el menoscabo que realizamos nosotros en contra de una persona, ya sea en su patrimonio, en su persona o en su honor. ¿Ok? Esas son las tres consideraciones del daño, que son manifiestas por parte del derecho civil federal. Entonces, la reclamación legal es la reclamación que hace un paciente con fin de que sus daños sean reparados. ¿Cómo se causa el daño en la toma de muestra? Por ejemplo, cuando le causamos al paciente una lesión, cuando le causamos inclusive una situación de carácter emocional, cuando le causamos una situación que tenga que incurrir en ciertos gastos, esos son los daños cuantificables que nosotros estamos haciendo en la toma de muestra. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tipo de daños pueden existir? Como les digo, tenemos el daño físico, que eso es las lesiones directamente que podemos causarle a un paciente, que tienen que ser calificadas por un profesional para la salud. En un caso es un médico legista, quien va a realizar la clasificación de las lesiones y va a decir, bueno, esta lesión siempre va a tener cierto tiempo en su curación, va a necesitar cierto tratamiento para su curación y eso va a ser cuantificado en dinero. ¿Va a haber un peritaje médico químico? Sí, y una conclusión. Esto les estoy hablando en el caso más extremo cuando hay una demanda. ¿Qué es lo que va a pasar por parte de los pacientes? Va a haber una calificación, un peritaje y va a haber una consecuencia cuantificada en dinero. La consecuencia real del daño físico, químicos, no es más que verificar en cuánto tiempo la lesión va a desaparecer, en cuánto tiempo se le va a curar. ¿Qué es lo que va a necesitar? Si van a estar medicamentos, van a estar atención médica, van a estar alguna cuestión. Eso, todo eso se puede cuantificar en dinero. Ese es el daño. Esa va a ser la cuestión de la lesión y la consecuencia legal. Cuando nosotros hacemos ciertas lesiones que son más graves, estas ya pueden escalar a un caso penal, no civil. Pueden traer una cuestión, realmente, bueno, depende mucho el caso de la lesión. Para una toma de muestra no creo que llegue a muchas cuestiones muy graves, pero sí van a tener un dolor de cabeza. Se los puedo decir que van a necesitar realmente una representación legal muy especializada para esto. Ahora, en el sentido emocional, tenemos un daño moral que ese completamente es cuantificable de igual manera. Si, por ejemplo, a una persona la hicimos pasar por una situación de estrés o una situación muy grande respecto a cuestiones que le causaron cierto daño de manera emocional o de forma psicológica, se puede cuantificar de igual manera como daño moral. Lo que tenemos en este caso es igual a calificación de profesional, un peritaje médico y, por supuesto, la cuantificación en dinero para saber cuánto se le tiene que pagar a una persona. En el concepto del honor, químicos, eso es un poquito difícil, se los puedo decir, porque tienes que ser una figura pública o una persona conocida muy abiertamente, para que de alguna manera el daño les cause una afectación a su imagen directamente. Ahora, eso es una parte. La otra parte es la difamación, por ejemplo, también que puede ser procedente. En el ejercicio, por ejemplo, de una toma de muestra, químicos, que sea para una enfermedad de transmisión sexual, vamos a poner el ejemplo real, que se viole la política de privacidad del paciente o de los datos y se le cause una consecuencia, ahí sí procede el daño moral por el honor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, recuerden que por norma y por legislación aplicable, ustedes están obligados a guardar la discrecionalidad y la protección de los datos de las personas. Ojo con esta parte también. Esto puede traer demandas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a buscar una cuestión de reclamación? Por supuesto, la reparación del daño. La reparación del daño es cuánto me debes por el daño que me causaste, pero eso va de la mano con un perjuicio. ¿De qué se trata el perjuicio? Si la persona dejó de trabajar, si la persona dejó de percibir una ganancia lícita, también puede ser cuantificada. Fíjense en esta parte, ¿a dónde puede llegar una reclamación legal?
No únicamente al resarcimiento de daños, sino al resarcimiento de perjuicios. Esas dos situaciones, químicos, va a ser lo que les van a alegar en cualquier tribunal, en cualquier cuestión de reclamación legal, daños y perjuicios. Eso es un hecho. Ahora, en este sentido, pueden proceder dos cosas. La gente es muy hábil para pensar, la gente es muy hábil para cuantificar por su parte, la gente es muy hábil para decir, "Uy, yo me sentiría a gusto con algo así, ¿no?". Ojo con esto, químicos. Recuerden esta parte. Cuando existen reclamaciones devenidas de la toma de muestra, todo es inmediato, todo es rapidísimo. ¿Por qué? Porque la gente está molesta en el momento, el nerviosismo está presente en el momento, las situaciones de afloramiento de alguna fobia, alguna situación están en el momento. La reclamación va a ser inmediata. Entonces, en este caso, cuando por parte del paciente se da una propuesta, mi primera recomendación es, ustedes guarden la calma, por favor, guarden la calma, no se dejen caer o no se dejen envolver en estos juegos. ¿Por qué? Porque estos juegos les van a hacer perder. Cuando la persona ve que no tiene el control, por supuesto, el siguiente paso va a ser una reclamación de carácter jurisdiccional. Ese quiere decir ante una autoridad. Por tanto, ahí la cuantificación de los daños ya le va a competir a un juez, le va a competir a una autoridad, a un médico legista, perdóneme, a un peritaje y demás cuestión que tenemos que ver, ¿no? Directamente sobre esto. Esto, mis queridos químicos, es importante considerar. No hay que permitir que las cosas se salgan de control. Vuelvo a la misma recomendación, documentación legal preventiva. Esa va a ser directamente la forma en la que ustedes van a poder tener un escudo de carácter legal. Ahora, dentro del compliance, la regulación de las relaciones jurídicas es importante. Cada paciente que ustedes tienen por norma necesita cumplir con su expediente clínico, sí, pero aparte con un expediente legal. Es importantísimo, químicos. ¿Por qué? Si ustedes no toman la precaución de tener documentación legal preventiva, van a tener muchos puntos de pierde, se los puedo decir. Parte de las reglas del juego, o lo que en mi experiencia ha funcionado mucho para evitar problemas muy grandes para el laboratorio, es la creación de la documentación legal preventiva. Ahora, hay una situación y hay una postura que me ha tocado ver en muchísimos laboratorios alrededor del país. Yo he tenido el gran honor y el gran gusto de atender laboratorios de todo tamaño y en todos lados del país. Esto me lo he encontrado muchas veces. Hay una figura en la que yo les he recomendado a laboratorios, les digo, oye, ¿por qué no verificamos la regulación de su documentación legal? No, hombre, me dice, a mí nadie me hace nada. A mí todo el mundo aquí me respeta y a mí todo el mundo sabe, ¿no? Fíjense, tuve el caso, se los cuento así como un pequeño chistorete nada más, ¿no? Tuve un caso de un médico, ¿no? En el norte del país, me acuerdo. Que yo le decía, oiga, doctor, es que necesitamos ver la cuestión de la regulación legal preventiva, ¿no? También funciona para doctores. Y él me decía, no, para nada, aquí todo el mundo es mi compadre, decía, todo el mundo es mi amigo, todo el mundo, nadie me hace nada, todo el mundo me respeta, yo soy el que parte el queso aquí directamente, ¿no? Sí, mira, cuernos, hijo. El día que llegó directamente a la revisión de la autoridad, no, esas patitas nomás empezaron a temblar. Y ahí sí fue la cuestión de, ¿qué tengo que hacer? Siempre acuérdense de lo siguiente, químicos. Lo que se puede prevenir, se debe prevenir. Nos evitamos gastos, nos evitamos problemas, nos evitamos presiones. Esta figura yo la he encontrado en muchísimos lugares. A mí nadie me hace nada. Sí, señor, yo sé que no. Pero en los servicios o en las cuestiones de que un día pase, oiga, hasta el más macho va a terminar haciendo tratos. Hasta el más macho va a terminar buscando cómo tratar de solucionar sus problemas. No sean de ese tipo de personas irresponsables químicos. Se los digo de verdad, vale bien la pena prevenir en este caso. Muy bien, para eso tenemos el conocimiento previo y la regulación. Para eso tenemos las posibilidades de poder hacer mejores las cosas. Muy bien. Ahora bien, los arreglos monetarios. Esto es algo que, madre mía, pasa muchísimo, de verdad, porque como les digo, estas reclamaciones y estas cuestiones lamentablemente tienen un carácter de inmediatez. Cuando tenemos el desconocimiento de reclamaciones legales, químicos, o desconocemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones realmente dentro de la toma de muestra, lo que hacemos es llegar a malos acuerdos. Lo que hacemos es tratar de zafarnos del momento y de la figura de la complicación y vamos a querer hacer todo porque no tengamos el problema. Hay personas, hay pacientes que tienen una personalidad abusiva. Hay pacientes que realmente tienen también mucho colmillo en cuanto a reclamaciones y en cuanto a cuestiones y saben
que si en algún momento los ponen nerviosos, rapidito ceden. Entonces, esta persona, hay personas que directamente llegan y presentan cuestiones como, yo me sentiría cómodo con, yo les digo, guarden la calma, por favor. Si usted es un químico responsable, conoce sus derechos, conoce sus obligaciones, sus limitantes y sus consecuencias legales, y aparte de eso tiene usted documentación legal preventiva, lo primero que usted va a decir es, no, señor, tenemos vías legales para llevar a cabo estos acuerdos, porque cuando no se hace químico, cuando usted no previnió esta parte, usted no previno esta parte, discúlpeme, usted no hizo una cuestión de tomarse el tiempo de poder hacer una situación para prevenir los gastos en su laboratorio, los problemas, y simple y sencillamente un día suceden, porque suceden. ¿Quién va a perder ese laboratorio, químicos? La postura que usted va a tener en ese momento es la de zafarse del problema, es la de decir, yo no quiero esto, yo me quiero zafar de esta cuestión. Ok, ¿cuáles fueron los puntos? Tal vez mi practicante de toma de muestra fue inseguro, tal vez no tiene la experiencia, tal vez no está bien capacitado, tal vez yo venía molesto, tal vez yo tenía problemas, tal vez el paciente es difícil, tal vez las venas no se le ven, tal vez no podemos tener un buen punto de acceso. Tal vez tenemos una policontusión o es un paciente muy viejito. Sí, pero toda esa lluvia de posibilidades, mis queridos químicos, cuando se presentan, llegan como una tormenta, definitivamente. Entonces, la postura o el principio, digamos, primigenio que vamos a tener es, déjame zafarme de este problema. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que les decía, a sacar la cartera. Ahí las personas toman ese punto de ventaja y dicen, bueno, pues yo me siento a gusto con esta parte. Sí, pero ustedes no están dando ninguna certeza, químicos. Lo único que están haciendo es demostrar que en su laboratorio hacen mal las cosas y que en su laboratorio cuando hacen mal las cosas sacan la billetera. Eso es un punto de riesgo. Eso es un punto de verdad que les va a traer muchas complicaciones, mis queridos químicos. Les va a suceder muchísimo. Hay gente muy abusiva directamente también por parte de los pacientes. Vuelvo a lo mismo. Tómense el tiempo de verificar las cuestiones, hacer los procedimientos de forma que se tienen que realizar, utilizando tecnologías y utilizando situaciones de cuidado. Yo sé que hay ciertos sistemas de toma de muestra, como las mariposas, por ejemplo, y toda esa parte que les funciona mucho también para puntos que no se muevan las venas. Ustedes mismos tienen sus propios tips, sí, pero si a eso le damos el carácter de seguridad de la documentación legal previa, van a tener ustedes un punto de gane muy grande. Ahí nadie les va a hacer nada, mis queridos químicos, se los puedo decir. Así que bueno, a final de cuentas, esto es la introducción, mis queridos químicos, de lo que tenemos, de lo que estamos brindando. ¿Es mejor prevenir? Discúlpenme, aquí se puso en inglés, es mayor, pero no es mejor. ¿Es mejor prevenir? Por supuesto que sí, mi querido químico. Recuerda esta parte y la postura que yo estoy haciendo mucho ímpetu y mucho auge directamente en las cuestiones que tenemos que realizar. Prevengan, químicos. Mi mayor consejo. Fíjense, tuve yo el honor en septiembre pasado de dar el primer taller legal precongreso en CONAQUIC. Eso tuve yo el gusto de hacerlo, ¿no? Lo di en el Congreso Nacional de Química Clínica y químicos, yo les decía eso, aprendan a prevenir. Digo, de verdad, lo que uno tiene que hacer es evitar empezar a ser reactivo. Ser reactivo es caro, ser reactivo es difícil, ser reactivo es rápido, ser reactivo es casi imposible. Cuando aprendemos a ser preventivos y se presentan los problemas, tenemos la forma nosotros de poder afrontarlos con mucha más seguridad. Cuesta menos aprender y mejorar, por supuesto, químico. Cuando usted se orienta en estos temas, que les repito, esta es la plática introductoria, el seminario completo empieza el martes y el miércoles y los invito de todo corazón a que participen. No está caro, de verdad se los digo. Son 2 sesiones, pero vamos a ahondar muchísimo más en cuestiones y vamos a ahondar muchísimo más en consejos prácticos completamente legales que yo les voy a dar. Ahí yo les voy a enseñar a cómo evitar las reclamaciones de la toma de muestra y las demandas. Si llega una demanda o llega una situación inclusive penal, cómo vamos a poder afrontarla y cómo vamos a poder hacer guardando la calma y sabiendo, pero hay que conocer. Por eso cuesta menos aprender, mis queridos químicos, y mejorar. Créanme, es una situación que es importante a considerar. ¿Qué es la realidad frente a la ficción jurídica ideal que se plantea? Miren, nadie queremos problemas. Todos queremos trabajar completamente bien y seguir en nuestros negocios, hacer nuestras cuestiones. Sí,
Pero he de serles sincero, si no tenemos nosotros el conocimiento previo de nuestros derechos y nuestras obligaciones y cómo utilizar la documentación legal previa, estamos perdidos. Te lo puedo decir. Esto, créanme que yo lo planteé directamente en el Congreso Nacional con aquí. Les voy a platicar algo. Fíjense, cuando fui expositor ahí, tuve el gusto de que casi el 90% de mis asistentes a mi taller eran personas de autoridades, venían del IMSS, venían del ISSSTE, uno de COFEPRIS, venían personas de muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento en esta área, mis queridos químicos. Yo estoy siendo pionero en este sentido. Entonces, se los digo de verdad. Yo después del curso les preguntaba a mis asistentes del taller, bueno, ¿y ahora cómo se sienten? Me decían, me siento completamente distinto, me dice, ya no me da una situación de miedo ni esas cuestiones. Me impactó, porque son las autoridades federales quienes los enviaron directamente conmigo, para que yo los adistrara en ese sentido. Habían también laboratorios privados, pero sí le voy a ser franco, el taller legal fue un éxito en las autoridades. A mí me dijeron, hombre, esto no lo habíamos visto nunca. Esa es la parte de los esfuerzos que yo les estoy dando. Y les invito, mis queridos químicos, mire, si le interesó el tema del día de hoy, si le interesó esta cuestión y quiere realmente aprender e implementar estos puntos, este seminario es nuevo. Lo voy a dar el martes y el miércoles a las 7 de la noche. No se preocupen, va a ser después de su horario laboral. Son más o menos sesiones de 2 horas, ya con un acercamiento más personalizado. Químicos, les cuesta barato, realmente. Créanme que esto no les va a costar ni una fracción de lo que es una demanda o una reclamación, se los digo. 1,990 pesos por las 2 sesiones, químicos. Empiezo yo el martes y el miércoles. Si le interesa, inscríbanse hoy. Se los digo de verdad. Les puedo dar el temario. Incluso, mire, aquí lo vamos a ver. ¿De qué se va a tratar este curso? Cuestiones legales a considerar en la toma de muestra, daños y consecuencias de carácter legal, prevención, blindaje legal y cómo protegerse. Ahí ya vemos tips prácticos. ¿Cómo prevenir acciones legales y su mejor manejo? ¿Qué pasa si tengo una reclamación o una demanda? ¿Cómo tengo que afrontar directamente esta cuestión? Ese es el primer día. El segundo día, causalidad legal del daño en toma de muestra. Vamos a hacer un estudio más profundo de por qué usted está ligado directamente al paciente y por qué lo pueden reclamar directamente ante una autoridad. Efectos monetarios y legales de las reclamaciones. Esto es súper básico, porque aquí les enseño hasta cómo podemos topar directamente las reclamaciones y que ni inclusive por demanda suban, ni inclusive por demanda puedan crecer. Tomas de muestra de mayor atención, tenemos más conocimiento directamente de los derechos y las obligaciones de la toma de muestra y tenemos los legales consejos prácticos. En este caso, se los digo, el curso yo lo creé de una manera muy completa. ¿Para qué? Para darles a ustedes protección legal, mis queridos químicos. Esto no se ve en absolutamente ningún otro lugar, se los puedo asegurar. Esto lo creé yo, esto yo lo escribí directamente, hice un estudio directamente con práctica, con defensa legal y por supuesto con experiencia, mis queridos químicos, que me ha tocado de defender a muchos laboratorios en muchas cuestiones. Entonces los invito, es el martes 23, miércoles 24 de enero, tengo este primer seminario, es la primera generación de ese seminario. Muchos de ustedes conocen también de igual forma el curso de regulación sanitaria básica para laboratorios clínicos. Los invito, estoy abriendo un nuevo grupo. Este es un curso de 11 semanas que yo brindo, en el cual vemos temas, son 10 módulos muy importantes, temas completamente prácticos. Es muy fácil de entender y de usar, químicos. Va más allá de la revisión conocida. Vemos norma oficial mexicana, COFEPRIS y visita de verificación sanitaria. Vemos responsabilidad legal del laboratorio completo y sus contratos. Vemos la parte de protección de datos personales, publicidad, vemos un pedacito de publicidad, solución de conflictos, agentes de diagnóstico, tengo licitaciones públicas y por último voy a dar manejo de residuos peligrosos. Todo esto son partes que evitan muchísimas multas directamente a los laboratorios clínicos. Si a usted le interesa participar en el nuevo grupo, díganme, yo le voy a dar el precio del año pasado, todavía. Este año ya subió. Si a usted le interesa y me dice que estuvo aquí en la plática, yo le voy a dar directamente el precio del 2023 todavía para que lo puedan hacer. No es caro, son inversiones, mis queridos químicos. Tenemos y brindamos nuestro paquete de regulación de contratos. Esto es toda la documentación legal preventiva de la que les he estado hablando durante toda esta sesión. Nosotros lo hemos creado especialmente para el laboratorio clínico. En esto sí se les cuida mucho, lo pueden ustedes acceder.
Si les interesa, por favor, contáctenos. Estamos ofreciéndolo al 50% de descuento. Esto solamente se lo doy a mis alumnos. Usted lo puede tener si me dice que estuvo aquí. Por supuesto, tenemos nuestro seminario especial de regulación preventiva de publicidad para laboratorio clínico. Lo he estado haciendo únicamente de carácter privado para laboratorios y para su implementación. Si le interesa, por favor, díganme. Esto es uno de los temas más importantes respecto a multas que tenemos en este momento y multas muy caras por parte de la COFEPRIS, en donde redes sociales, por ejemplo, tenemos regulación, vigilancia y muchas cuestiones en contra de las cuestiones de publicidad. Yo les enseño cómo regular sus campañas, autorizaciones sanitarias y toda la parte que tiene que ver con prevenir el marketing de laboratorio clínico para evitar las multas. En cuanto a multas, estamos hablando de multas que no bajan de 50 a 65 mil pesos por anuncio, más la clausura de la publicidad. Eso es súper difícil. Yo este curso lo doy en laboratorios, en hospitales, lo doy inclusive para farmacéuticas, pero para el laboratorio, yo soy especializado en este caso, les puedo ayudar. De igual forma, si tienen ya ustedes una multa, una revisión por parte de publicidad, químicos, con mucho gusto, contáctenme, yo les puedo ayudar. Hacer los recursos legales, a pelear las multas y toda esta parte, lo hemos hecho en todo el país, a laboratorios muy grandes, muy chiquitos, de todo. Se les brinda exactamente la misma atención. Tenemos el servicio de regulación express de campañas publicitarias. Si usted va a sacar una campaña en redes sociales y no está seguro si cumple con las normas o no está seguro si usted lo está haciendo bien, nosotros brindamos un servicio que es barato y que es rápido. En un día le regulamos completamente sus campañas, químicos, listas para ser presentadas en Facebook, Instagram, anuncios, lo que ustedes quieran. Nosotros en un día estamos regulando ahorita campañas publicitarias. Tómenlo en cuenta, este servicio no lo hace nadie más, lo hacemos nada más nosotros. Somos especialistas, como yo les digo, y por supuesto, tenemos la parte de servicios generales para publicidad, multas, contestaciones, situaciones de carácter legal contra COFEPRIS, contra las comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios. Con mucho gusto lo hacemos, químicos. Si se dan cuenta, para quienes no habían estado antes en este tipo de presentaciones, brindamos tanto los cursos de capacitación como las soluciones reales y lo que necesiten directamente, químicos. Nosotros somos el único despacho legal especializado en materia de regulación sanitaria para laboratorio de análisis clínicos en el país. Confíen en nosotros, por favor. Créanme que esto vale mucho la pena. Les reitero la invitación, químicos. Comenzamos el martes. Tiene perfecto tiempo. Si le interesa ahondar y acceder a mecanismos efectivos de prevención jurídica en materia de toma de muestra, vengan conmigo, tómenlo. Traen constancia también, tiene toda la parte operativa y pues bueno, déjenme leer rapidito algunas dudas que puedan haber por acá para darles contestación con mucho gusto y ver lo que pudieron haber preguntado. Disculpen los químicos, gracias por su tiempo, gracias de verdad por la cuestión. Déjenme ver, que vi por aquí unas preguntas. Déjenme leerlas. Aquí siempre vienen cosas operativas también que vale mucho la pena. Dice, buen día, ¿este tipo de documentos tienen que estar certificados ante notario o algo similar? No, químico. La documentación legal previa es completamente privada. No tiene que venir certificada por notario ni nada de eso. Es la implementación directamente de todo lo que es documentación legal para el laboratorio y nosotros hacemos la implementación para ustedes, también les explicamos. ¿Se tiene que dar aviso a COFEPRIS al respecto o a los comités de bioética? No, tampoco. Esto es completamente privado. Esto es completamente entre las partes, nada más. No necesitan ningún tipo de autorización o ningún tipo de cuestión. Hay una situación respecto a Profeco que nos pide, pero que tiene que ver con situaciones de precios y de condiciones, más que nada con la cuestión de publicidad, mis queridos químicos, y que no hagan publicidad engañosa o que engañen directamente a las personas. Muy bien. ¿Cuál es el costo del seminario? Me dice la química Adriana, 1990 pesos, química es barato, créame, no les está saliendo barato. Tenemos una sesión completamente, 2 sesiones en vivo y lo podemos hacer. Ahora, vale la pena. El seminario que tenemos, en este caso, para regulación sanitaria, vamos a empezar un nuevo grupo. Y para la cuestión del seminario de blindaje legal, es este martes y este miércoles. Los invito de todo corazón. ¿Tienen ejemplos de documentación legal que nos puedan compartir? Química, esto es un paquete que nosotros brindamos, pero le voy a decir de qué consta. Contrato de prestación de servicio general de laboratorio de análisis clínicos, extracto para firma paciente a paciente,
Consentimiento informado para toma de muestra. Estamos dando aviso de privacidad especializado para laboratorio clínico y estamos brindando contratos laborales también directamente para sus trabajadores y responsables sanitarios. ¿Ok? Todo eso lo hacemos en una semana, mis queridos químicos. En una semana tienen ustedes todo regulado. Dentro de poco tiempo vamos a poder pues hacer nosotros un software especial para el resguardo y el control de la documentación legal para el laboratorio. Lo vamos a estar haciendo saber también. Pueden volver a realizar esta presentación. Nuestro colegio quedó interesado en presentarse. Oigan, pues si tienen ustedes o representan algún tipo de colegio, con mucho gusto contáctenos. Lo podemos hacer directamente para sus colegios. Eso lo hemos hecho siempre también. Manéjenos cualquier información y cualquier situación, lo hacemos, ¿no? En este caso, los formatos legales, química, no se dan. Esto es el paquete de regulación contractual. Entonces, créame que vale la pena considerarlo. ¿Qué costo tiene estos documentos? Mándenos un mensajito. Yo lo estoy dando al 50% de descuento ahorita, químicos. Esto es para mis alumnos únicamente. Se los quiero dar a ustedes quienes están participando también en estas presentaciones. Lo que pasa es que o sea, no es tan costoso, lo hacemos incluso en pagos, pero lo que vale bien la pena es hacerlo, porque les van a evitar problemas de muchos, muchos sentidos. La verdad se los puedo decir. Muy bien. Pues bueno, mis muy queridos químicos, gracias por estar en esta presentación. Gracias, oigan, qué, qué público tan nutrido realmente tuvimos el día de hoy. Vamos a tener más eventos gratis, no se preocupen. Les voy a dar un evento más gratis. Estén bien al pendiente, por favor. Vamos a hacer uno de regulación sanitaria básica. Vamos a hacer uno de por qué es importante el compliance del laboratorio clínico. Vamos a hacer otro también de contratos. Vamos a hacer una cuestión de cuál es la importancia de la documentación legal en el laboratorio. Regularmente hago uno de publicidad también directamente. Estén atentos a nuestras redes, estén en contacto. Digo, nosotros estamos en mucha comunicación constante con ustedes. Reciban también pues toda la documentación. Los invito a los cursos químicos. Digo, tenemos el seminario, iniciamos un nuevo grupo del curso de regulación sanitaria básica y prevención legal para laboratorio. Ese es de 11 semanas. Lleva más o menos pues, mucho tiempo. Lo hemos estado dando, más o menos unos 200 responsables sanitarios lo han tomado en todo el país. No hemos tenido una sola queja. Tenemos otros cursos, otras cuestiones. Espero que les haya agradado mucho, de verdad, la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho, de verdad. Sí, esta presentación, para si alguien no lo pudo verificar o se saturó la sala, se está grabando, entonces seguramente lo puedo hacer o se puede repetir. No se preocupen también, una de dos, no tengan ustedes complicaciones. Muy bien. Gracias, queridos químicos. Les deseo que pasen un sábado hermoso, lleno de cosas muy buenas. Para mí es un gusto hacer esta primera presentación y un honor poder estar con ustedes. Gracias por ustedes, gracias por su presencia, por su tiempo, químicos. Los invito, tómenlo en cuenta, vengan conmigo a los cursos, no son aburridos, no son difíciles, los hago yo muy dinámicos y muy sencillos. Entonces, les hago la más cordial invitación de todo corazón. Cuídense mucho, por favor, químicos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias por estar aquí. Cuentan con nuestro servicio y nuestras situaciones. Y pues, gracias. Que tengan un excelente día. Gracias por su tiempo. Y pues aquí damos por concluida la presentación del día de hoy. Estamos para servirles. Síganos en nuestras redes. il-tl.com es nuestra página y Barletted Law. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos varios anuncios también en circulación. Entonces, cualquier cuestión que tengan o duda, inclusive si necesitan algo, por favor contáctenos, estamos para servirles, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, químicos.